Las relaciones entre Grecia y Turquía acumulan más de un siglo de turbulencias y conflictos que incluyen 4 guerras entre 1897 y 1922, el conflicto en Chipre a mediados de los años 70 y varios incidentes marítimos. En la actualidad, la disputa entre los dos países que integran la OTAN abarca 2 áreas, el este del Mediterráneo y el mar Egeo. En ambos casos, el diferendo se centra en la delimitación de aguas territoriales, espacio aéreo, zonas económicas exclusivas y plataformas continentales. Uno de los principales obstáculos para un entendimiento es que Turquía no reconoce ni la Convención sobre Plataforma Continental ni la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. Grecia pretende expandir su soberanía de 6 a 12 millas náuticas. Esta demanda, en una geografía con una enorme cantidad de islas como la del mar Egeo, que además pertenece en su mayoría a Grecia, llevaría el área económica exclusiva griega prácticamente hasta las mismas costas turcas, lo que resulta inaceptable para Ankara. El conflicto greco-turco se agrava por las posibilidades de explotación de reservas de gas y petróleo submarino en el este del Mediterráneo. Grecia selló un acuerdo con Egipto y Turquía con Libia para el mismo espacio marítimo. A mediados de 2020, Turquía desplegó un barco de perforación gasífera escoltado por naves de guerra en esta zona reclamada por ambos países como proyección de sus respectivas plataformas continentales ubicada entre Creta y Chipre. Luego de semanas de tensiones en las que las fuerzas navales de ambos países estuvieron en alerta máxima, en agosto se produjo un choque entre una fragata turca y un barco de guerra griego, el incidente más grave desde 1996, lo que hizo temer una nueva guerra. Ahora, las dos naciones iniciaron conversaciones directas para desactivar la crisis con reuniones en Estambul y en Atenas. But there is a window of opportunity for better dialogue with Greece right now. And we are planning to meet with Greek foreign minister, who is personally a good friend of mine, Nikos Dendias, in the upcoming weeks. And we are also ready to open a new page in our relations with European Union. Είναι ξεκάθαρο, όπως άλλωστε έχει τονίσει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ότι καμία συζήτηση δεν αφορά την εθνική κυριαρχία και τα δικαιώματα της χώρας μας. Είναι αυτονόητο ότι η ελληνική πλευρά προσέρχεται με καλή πίστη και προσδοκά να πράξει το ίδιο και η τουρκική. No es la primera vez que la diplomacia reemplaza a las tensiones militares. En 1999, ambos países fueron afectados por sismos sucesivos de gran magnitud y se brindaron ayuda mutua, en lo que se denominó diplomacia de terremotos. Sin embargo, la desconfianza recíproca y la retórica confrontativa siempre vuelven a contaminar las relaciones bilaterales, lo que se traduce en aprestos militares. En el caso de Grecia, el gobierno del primer ministro Kyriakos Mitsotakis se embarcó, luego de años de reducción del presupuesto militar, en una modernización masiva de sus fuerzas armadas mediante el reciente anuncio de una compra a Francia de 18 aviones de combate por 2.500 millones de euros, además de 4 nuevas fragatas misilísticas para enfrentar una eventual amenaza turca. Είναι μια εθνική υπόθεση κυριολεκτικά που καθίσταται επιτακτική λόγω της παρούσης γεωπολιτικής κατάστασης με τις πολλές και σύνθετες προκλήσεις και απειλές ασφαλείας στην ευρύτερη περιοχή μας, αλλά και λόγω της πολιτικής, της συνολικής μάλλον συμπεριφοράς της γείτονος, η οποία αμφισβητεί ευθέως κυριαρχικά μας δικαιώματα και απειλεί την ειρήνη και σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο. Turquía, por su parte, necesita reducir las tensiones con Grecia para mejorar por esa vía sus relaciones con la Unión Europea y resetear su vínculo con los Estados Unidos en el inicio de la administración Biden. Pero no resignará sus aspiraciones territoriales y económicas. Grecia, que apenas está iniciando una recuperación de su economía, tampoco. El conflicto en el este del Mediterráneo entra en una pausa, pero aún no llegó a su fin. Vamos a ver si te parece, Ayelen, un mapa donde se reflejan algunos de los puntos principales del conflicto entre Grecia y Turquía. Un conflicto que lleva muchísimos años, digamos, ¿no? Que se remonta. Nunca tan necesario un mapa como para explicar este conflicto. Es complejísimo, pero vamos a tratar de explicarlo porque si uno le presta atención, se entiende bien. A ver, hay dos situaciones, ¿no? Tenemos por un lado el mar Egeo, que está
encima, más cerca, pegado a Atenas, y del conflicto del mar Mediterráneo, que lo vemos ahí en el sur y en el que nos vamos a enfocar ahora, porque también el mar Egeo, digamos, abre otro escenario de discusión. Lo que pasa es que en el Mediterráneo es donde explotó el conflicto a raíz de esta situación, y es lo que vamos a explicar ahora. De hecho, ahí podemos arrancar por donde justamente sucedió este conflicto, que es esa zona que pueden observar aquí en azul, donde justamente lo que sucedió a mediados del año pasado es que un buque de investigación turco estaba por esa zona, una zona disputada también con Grecia. Tocó la zona de frontera justamente cercana a Grecia, y eso generó tensión con Grecia. ¿Qué es lo que pasó? Grecia avanzó también con sus buques. Hubo un pequeño cruce, enfrentamiento entre los buques, que no escaló a mayores, pero que generó una tensión que puso, podía... de hecho, a los dos países en estado de alerta, movilización de tropas y toda la fanfarria. Y también recordemos que Grecia es parte de la Unión Europea, eso generó movilización incluso de buques franceses, lo cual ya estábamos hablando de una escalada... Grecia es parte de la Unión Europea, Turquía no, los dos son parte de la OTAN. Sí. Y también juegan para lados distintos por eso, dentro de la OTAN, es complejo, ¿no? Pero es complejo, sí. Después, no sé, si querés avanzar, sí, dale, José, avancemos. con el tema de Libia, empecemos, si te parece, línea por línea. La línea marcada en color violeta es la línea que, digamos, delimita el sector marítimo que se disputan Grecia y Turquía. Los turcos dicen lo que está de este lado es nuestro, y los griegos dicen es nuestro, y lo que está marcado con color violeta es el área que se superpone en el reclamo, digámoslo así. Y ahí aparece el factor de las islas, por supuesto. De hecho, hay una pequeña isla que es la isla de Castellorizo, que queda justamente, voy a acercarme para marcarlo frente acá, a la frontera acá, turca. En este puntito. Que es una isla griega. Una isla griega que está a 3 kilómetros de la costa de Turquía, ¿no? Por lo cual los griegos dicen esto forma parte del área Castellorizo, se llama la... Castellorizo. Castellorizo es territorio nuestro, hay un área de exclusión de tantas millas alrededor de esta isla, entonces el área de exclusión griega llega prácticamente hasta las costas de Turquía. Hasta las costas, según el reclamo griego. El gran problema. Luego tenemos... No sé por dónde querés avanzar. Sigamos por Turquía y Chipre, si te parece. Es la línea verde que delimita también el sector que se disputan Turquía y Chipre. Chipre, recordemos, es una república independiente, en una isla de lengua griega. Que tiene una mitad de la isla, que fue una mitad, no, un tercio de la isla, la parte norte, que fue ocupada por el ejército turco y que formó un estado que se llama Estado del Norte. República Turca del Norte de Chipre. Exactamente, República Turca del Norte de Chipre, que es solo reconocido por un país que es Turquía. Es decir, es básicamente un territorio turco disfrazado de Estado independiente. Pero lo que estamos viendo en la línea verde es la zona marítima que se disputan Turquía y Chipre, que es un aliado griego. Recordemos también que la ONU ha tenido múltiples intentos por unificar la isla, o de hecho hasta crear una federación de 2 estados que, bueno, nunca lograron. De hecho, fueron un referéndum en 2004. Una votación, Yo estuve, ¿sabes, Ayelén, en Chipre, en la capital que se llama Nicosia, y que es la última capital del mundo dividida entre 2 estados, es decir, una ciudad capital, de un lado es chipriota, del otro lado es turca, o de los chipres turcos, digamos, y hay como pasos, como si fuera el muro de Berlín, que pasabas por el checkpoint no sé cuánto. Bueno, del mismo modo hay 3 o 4 pasos habilitados que permiten el flujo en una ciudad. De hecho, me acuerdo, mi avión llegó a un lado, hubo que pasar por el otro y demás. Y José, y en la sociedad, la cultura, todo eso, también podés percibir esos cambios. Estaban bastante, cuando yo fui, que fue hace algunos años, había un proceso de deshielo, porque los pasos se habían abierto hace unos años, un momento en el cual la ciudad estaba dividida y cerrada la frontera. En ese momento ya había, pero hay familias que viven de un lado, trabajan del otro, o sea, como toda frontera porosa, digamos, claro, no es Corea del Norte, digamos, y Corea del Sur, no es el paralelo. Ahora, si te parece, podemos continuar con esas líneas. Las líneas punteadas en azul marcan, estamos viendo ahí, el acuerdo entre Turquía y Libia. Este acuerdo entre Turquía y Libia fue un acuerdo marítimo también firmado en el año 2019, donde lo que crearon entre ambos países es un acuerdo de una zona económicamente me voy a mover, si exclusiva. me permite el director, porque es esto, ¿no? Estas líneas punteadas que lo que muestran es básicamente el especie de corredor que crearon Turquía y Libia para explotar conjuntamente las riquezas que hay en el mar Mediterráneo, porque además hay otro corredor que es el que crearon
Grecia y Egipto. Lo voy a señalar ahora, estamos Señálelo, volviendo locos por a los favor. cámaras, pero es la única manera de mostrarlo, que es este corredor. Sí. Este corredor, perdón. corredor Este corredor. rojo. Y hay una parte que, en la cual los corredores se superponen. Sí, sí. Entonces, para más complejidad está el corredor que crearon Egipto y Grecia, una alianza también bastante contra natura, Egipto y Grecia para explotar las riquezas marítimas, y el otro corredor que es el que crearon Turquía y Libia, y que además se superponen, más allá del reclamo territorial de cada uno. Sí, Turquía dijo cuando, a ver, el último acuerdo, estamos hablando del acuerdo entre Grecia y Egipto, Sí. un acuerdo que desde Turquía dijeron que lo consideraron un acuerdo nulo porque está en su territorio, ¿no? Entonces Sí. ahí empezamos a ver esas tensiones. Estamos hablando de una zona que, digamos, concentra las, digamos, reservas de gas natural por 700.000 millones de dólares. Estamos hablando siempre, por supuesto, de dinero, de riquezas. Sí. Pero también hay que sumarle la cuestión migratoria. Esto Así también es, que así ha es. complejizado y mucho en los últimos, sobre todo diría yo, 5 años aproximadamente, la cuestión entre ambos países. Y también recordemos que Grecia contiene, y Turquía también, ¿no? Pero contienen la llegada de migrantes de distintos países, sobre todo en Medio Oriente, y de esa manera, y del norte de África también. El caso de Grecia, y también con Italia. Me estoy abriendo para el otro lado. Pero Vamos a aclarar, siempre que uno Sí. habla de estos temas de relaciones internacionales, cuestión, hay que ir agregando y matizando y porque complejizando, es porque si no, no. imposible Sí, abarcar es imposible. todo.